La fiebre reumática es una enfermedad multisistémica que resulta de, como dice la diapositiva, de una reacción autoinmune a la infección por estreptococo hemolítico del grupo A. La característica de esto es que casi todas las manifestaciones se resuelven completamente, con excepción de las repercusiones cardíacas. La secuela de la fiebre reumática se conoce como cardiopatía reumática, que finalmente nos da muy frecuentemente estenosis o insuficiencia mitral, estenosis o insuficiencia aórtica. Como me enseñaron a mí, fácil de acordarse, la fiebre reumática lame las articulaciones, pero muerde el corazón. Epidemiológicamente hablando, la fiebre reumática y la cardiopatía reumática son enfermedades de la pobreza. La fiebre reumática y la cardiopatía reumática fueron muy frecuentes a nivel mundial hasta inicios del siglo pasado, del siglo XX, en donde el mundo se divide prácticamente en dos, en las naciones desarrolladas y las naciones subdesarrolladas. A nivel de las naciones desarrolladas, la fiebre reumática y la cardiopatía reumática comenzó a desaparecer como consecuencia del desarrollo, precisamente como consecuencia de la mejora o la mejoría en las condiciones de vida, aunque la mejoría también en el acceso en el acceso a los servicios médicos y a los antibióticos tuvieron más bien un efecto complementario, o sea, no fue lo principal. Lo principal fue que mejoró la calidad de vida de las personas, disminuyó la pobreza y mejoró el nivel de vida de las personas. Esta desaparición prácticamente de la fiebre reumática y la incidencia muy baja de cardiopatía reumática en las naciones desarrolladas no fue replicada en las naciones en desarrollo, en vías de desarrollo, donde lamentablemente el hacinamiento, la falta de higiene y el acceso a la atención médica continúan aún siendo muy limitadas. El hacinamiento, muy frecuente. Si no, recuerden nomás el examen del día lunes y recuerden vuestra actitud, ¿no? Muy frecuente en casas donde deben vivir máximo 3 personas, pues viven 10. Eso también nos pasó factura en esta pandemia. La falta de higiene también nos pasó factura en esta pandemia. Y el acceso a la atención médica, ni hablar. Lo mismo pasa con la fiebre reumática y la cardiopatía reumática. La cantidad de personas que mueren o que son afectadas por cardiopatía reumática a nivel mundial ha aumentado dramáticamente, más o menos de 30 a 40 millones de personas tienen cardiopatía reumática a nivel mundial. Y más de 300.000 personas mueren anualmente como consecuencia de cardiopatía reumática. Hasta el semestre pasado enseñamos que más o menos eran 250.000 de personas las que morían, y las últimas informaciones epidemiológicas dicen que eso se ha superado ampliamente. Más de 300.000 personas mueren anualmente por cardiopatía reumática. El 95% de los casos de fiebre reumática y muertes por cardiopatía reumática ocurren actualmente en países como el nuestro, en países en vías de desarrollo o en países subdesarrollados como el nuestro. Existe a nivel mundial una serie de mapas epidemiológicos en los cuales obviamente Centroamérica y Sudamérica no escapan con una prevalencia importante de fiebre reumática y de cardiopatía reumática. La fiebre reumática es una enfermedad de la niñez.
y así como la faringitis estreptocócica se presenta con mayor frecuencia entre los 5 y 15 años, la fiebre reumática también se presenta con mayor frecuencia entre los 5 y 15 años. Los ataques primarios o los primeros ataques o los ataques iniciales son raros en jóvenes, en adultos jóvenes, y es muchísimo más raro más allá de los 30 años. Sin embargo, los episodios recurrentes de fiebre reumática sí son frecuentes en adolescentes y en adultos jóvenes. En otras palabras, el primer ataque de fiebre reumática es bien raro en personas mayores de 30 años, mientras que los episodios de fiebre reumática recurrente, en la forma en la cual pueden entrar muy frecuentemente los pacientes, son bastante frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes. La prevalencia de cardiopatía reumática ocurre con mayor frecuencia entre los 25 y 40 años, aunque esto es dependiente de qué, dependiente de la recurrencia, de la forma policíclica que pueda desarrollar un paciente con fiebre reumática. A mí me ha tocado ver niños con cardiopatía reumática. Es decir, si bien es cierto, si ustedes van al libro, si alguna vez van al libro, van a encontrar que después del ataque de fiebre reumática, el paciente presenta las secuelas entre 2 y 3 décadas después. Por eso la prevalencia de fiebre reumática se describe entre 25 y 40 años. Pero yo he visto personalmente niños de 4, 5, 10 años ya con cardiopatía reumática, producto de la constante exposición al estreptococo beta hemolítico del grupo A. La prevalencia de fiebre reumática aguda no varía entre varones y mujeres, se presenta igual, con la misma prevalencia y frecuencia. Sin embargo, la cardiopatía reumática, es decir, la secuela de la fiebre reumática, es bastante más frecuente en mujeres, con una frecuencia de 2 a 1, es decir, es 2 veces más frecuente en las mujeres que en los varones. Teniendo en cuenta la historia natural de la fiebre reumática desde la exposición del paciente al estreptococo beta hemolítico del grupo A hasta que se desarrolla la cardiopatía reumática, existen una serie de situaciones y condiciones que favorecen cada paso de la evolución de la historia natural de la enfermedad. Y por lo tanto, en cada situación se puede intervenir con el fin de evitar una repercusión severa o seria en la salud de las personas. Por ejemplo, para evitar la exposición al estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿qué tenemos que hacer? ¿Depende eso de nosotros? Lamentablemente no. Un desarrollo económico adecuado y unas mejores condiciones de vida. Esas serían las medidas. ¿Qué favorece? La pobreza, la residencia en el campo y también la residencia a nivel urbano marginal y condiciones de hacinamiento. Y así, y si vamos al otro extremo, entonces el pobre acceso al cuidado de la salud, ausencia de medicación, ausencia o carencia de cirugía cardiovascular, todo eso favorece la repercusión de la cardiopatía reumática, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos que hacer? Un mejor cuidado primario, una mejor atención primaria, tener registros, programas de registros, programas de control basados en registros, y servicios especializados, cardiólogos y cirugía cardíaca. De esa forma, entonces, en cada paso de la historia de la enfermedad se pueden establecer diferentes medidas para prevenir la progresión y la severidad de la enfermedad. Cuando llegan a este paso es muy triste porque la cirugía, ¿en qué consiste? Generalmente consiste en el reemplazo valvular. Obviamente el paciente que llega a este paso, a este nivel sintomático, que lo operen y que le pongan una prótesis es genial porque su calidad de vida mejora muchísimo, pero a partir de ahí también su pronóstico de vida está muy limitado y no está exento de complicaciones. Desde el punto de vista fisiopatológico,
Desde el punto de vista fisiopatológico, se alude fundamentalmente a la teoría de similitud antigénica, similitud molecular antigénica entre las estructuras de la pared del estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no es cierto?, y los antígenos del huésped, sobre todo la proteína M y la N-acetilglucosamina. Entonces, se produce una respuesta cruzada entre los anticuerpos generados por la proteína M y la N-acetilglucosamina del estreptococo, ¿no es cierto?, y estos anticuerpos no solo reconocen esos antígenos del estreptococo, sino que reconocen estructuras similares a nivel, sobre todo, del corazón. A nivel del corazón, antígenos similares a nivel del corazón. ¿Qué desde el punto de vista ambiental, qué factores del agente interesan? Del agente interesan. Su reumatogenia no tanto. Ahora, está claro en la actualidad, antes se admitía que solamente el estreptococo que producía faringitis era el único que producía fiebre reumática. En la actualidad ya está admitido que el estreptococo que produce también problemas cutáneos, infecciosos cutáneos agudos, también es capaz de producir fiebre reumática. Entonces no depende tanto de la reumatogenicidad del germen, sino del estreptococo beta hemolítico del grupo A que produzca faringitis o que produzca infección de la piel, infección a nivel de la piel. Muy bien, la susceptibilidad de todas las poblaciones, de cualquier población, de cualquier raza a nivel mundial, varía entre el 3 al 6%. Entonces se tienen que conjuncionar dos factores, la susceptibilidad del huésped y obviamente aquellos factores propios del ambiente que favorecen la infección, como qué cosa, la pobreza, el hacinamiento y la dificultad de acceso a los servicios médicos. Ya hemos mencionado entonces que esta es una respuesta inmune cruzada entre los anticuerpos generados por la exposición a los antígenos del estreptococo, especialmente la proteína M y la N-acetilglucosamina del estreptococo, y antígenos similares, especialmente del corazón a nivel cardíaco, a nivel del endocardio de la persona. Muy bien, estos anticuerpos se unen inadecuadamente al endocardio. Se unen inadecuadamente al endocardio. A veces no es suficiente una sola infección. Como ven ustedes en el gráfico, se necesitan repetidas exposiciones al estreptococo para desencadenar el primer episodio de fiebre reumática. Y en esto intervienen factores ambientales, la susceptibilidad del huésped, que hemos dicho de 3 a 6%, y factores genéticos. Existen determinantes genéticos que protegen al paciente y existen también determinantes genéticos que predisponen al paciente, y esto se describe en cuanto a los antígenos del complejo de histocompatibilidad leucocitario, los HLA. Bueno, eso no vale la pena mencionar. En resumen, 3 factores: ambientales, genéticos, predisposición genética, y desde el punto de vista del mecanismo, la similitud antigénica o similitud molecular entre los antígenos. Los anticuerpos generados contra los antígenos del estreptococo reconocen inadecuadamente antígenos en el endocardio del paciente. Se unen los anticuerpos al endocardio del paciente y promueven la expresión de moléculas de adhesión vascular, de las BCAM. Estas moléculas de adhesión vascular atraen linfocitos T activados, los que en presencia de complemento producen lisis del endotelio, liberando otros antígenos, como la laminina, la queratina y la tropomiosina. Esto a su vez provoca la aparición de linfocitos T, una respuesta inmune mediada a través de los linfocitos T, y estos linfocitos T
incrementan la reacción inflamatoria a nivel del endocardio. No solamente incrementan, sino desencadenan la lesión inflamatoria y la incrementan, y entra en un círculo vicioso y se desencadena el primer episodio de fiebre reumática. Si este primer episodio de fiebre reumática es seguido por infecciones repetidas, entonces este proceso inflamatorio entra en una forma policíclica, en varios episodios de fiebre reumática, perpetuando el fenómeno inflamatorio, episodios recurrentes de fiebre reumática. Y estos episodios recurrentes de fiebre reumática son los que favorecen el desarrollo más precoz de cardiopatía reumática. Es importante que sepan ustedes que una vez desencadenado el primer episodio o el episodio de fiebre reumática, nada lo detiene. En otras palabras, la fiebre reumática no tiene tratamiento. Dura aproximadamente 12 semanas. Y con el tratamiento que vamos a mencionar, podemos disminuir la evolución a unas 2 a 3 semanas. Pero igual el tratamiento sigue siendo por demás sintomático. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la fiebre reumática? Bien, en las raras ocasiones en las que se tiene el antecedente de faringitis estreptocócica, pues encontramos un periodo de incubación en promedio de 3 semanas, pero con un rango de 1 a 5 semanas. Después de este tiempo de incubación aparecen las manifestaciones de fiebre reumática. Sin embargo, el periodo de latencia para manifestaciones como la carditis y la corea puede ser muchísimo más prolongado, como de hasta 6 meses, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas de la fiebre reumática, dentro de las más frecuentes, no la más frecuente, de las más frecuentes está la carditis de la fiebre reumática. La carditis de la fiebre reumática es una pancarditis, es decir, pericardio, miocardio y endocardio. La afección se presenta aproximadamente entre el 50 a 75% de las personas. La afección del endocardio produce afección de las válvulas. Las válvulas que con mayor frecuencia se afectan en orden de afección es la mitral y luego la aórtica. Rara vez se afectan por fiebre reumática aguda la tricúspide o la pulmonar. Rara vez también la afección primaria de la aorta, de la válvula aórtica, es la que predomina. Generalmente predomina la afección primaria de la válvula mitral, y la afección aguda por fiebre reumática de la válvula mitral produce insuficiencia mitral. Insuficiencia mitral. La miocarditis, la afección del miocardio, nos produce insuficiencia cardíaca, y la afección del pericardio produce pericarditis y derrame pericárdico. Rara vez el derrame pericárdico de la fiebre reumática va a producir taponamiento cardíaco, muy rara vez. En general, también la inflamación del miocardio y del endocardio se puede manifestar por un incremento del tiempo del PR, es decir, se puede desarrollar un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Un niño que presente un intervalo PR mayor de 0,20 en presencia de manifestaciones típicas de fiebre reumática, pues nos dice que la fiebre reumática está activa y que la inflamación está activa. Como les dije, la válvula que con mayor frecuencia es la válvula que se afecta, es la válvula mitral, y la afección aguda o la disfunción aguda de la válvula mitral es un fenómeno de insuficiencia mitral. Se puede afectar la válvula aórtica también, o ambas al mismo tiempo. Muy rara vez se afecta primero la válvula aórtica sin afectarse la mitral. Eso no es frecuente. Si se producen, como hemos mencionado, episodios repetidos, recurrentes de fiebre reumática, se entra en una forma policíclica de fiebre reumática, se favorece la aparición de cardiopatía reumática. Y la aparición de cardiopatía reumática o la secuela de fiebre reumática a nivel de la válvula mitral es esto: la estenosis mitral. Lo observen en esta ecografía, el gran engrosamiento de las valvas de la válvula mitral, la notable reducción del área del orificio valvular mitral. Esto es lo que se conoce como boca de pescado o boquita de pescado. De modo que la estenosis mitral o la insuficiencia mitral
son consecuencia de la fiebre reumática, y esto ya es cardiopatía reumática. El bloqueo auriculoventricular de primer grado, como les dije, que se desarrolla como consecuencia de la inflamación del endocardio y del miocardio. Criterio de actividad: anatomopatológicamente se ven los famosos nódulos de Aschoff. La otra manifestación más frecuente de la fiebre reumática es la artritis. De hecho, es la manifestación más frecuente, que se presenta entre 65 a 75% de los pacientes. La artritis de la fiebre reumática tiene diferentes características. En primer lugar, es una artritis que afecta a las grandes articulaciones, no afecta a articulaciones de los dedos, de las manos, afecta a tobillos, codos, caderas, codos y hombros. Es una artritis asimétrica, como ven ustedes aquí. Observen esta rodilla, compárenla con esta que está de tamaño normal, ¿no es cierto? Es una artritis asimétrica, ¿sí? Aparte de ser asimétrica, es migratoria. ¿Qué quiere decir? Que una vez que está curando, esto puede curar en horas, comienza a aparecer la inflamación en el lado contralateral y probablemente en otra articulación grande como tobillo o como cadera. Y es una poliartritis, es decir, que no solamente afecta una articulación la mayoría de veces. Puede darse el caso de monoartritis en fiebre reumática, puede darse el caso, pero no es lo frecuente. Es más frecuente estos casos de monoartritis cuando la fiebre reumática es muy prevalente en las poblaciones que puedan estar afectadas. Lo más frecuente entonces es que estemos hablando de una poliartritis migratoria. Y hablamos de poliartritis, es decir, es que hay inflamación, dolor, rubor, calor, flogosis, todos los signos de flogosis. Otra característica importante de la artritis de la fiebre reumática es una artritis incapacitante. Observen, la niña está en silla de ruedas, duele mucho y no deja que camine los pacientes, en este caso la niña. La otra característica de la artritis de la fiebre reumática es que es muy sensible, responde muy rápidamente al uso de antiinflamatorios no esteroideos. Es por eso incluso que algunos médicos aconsejan, si uno tiene dudas de que sea una fiebre reumática, a un paciente empezar solamente con analgésicos tipo paracetamol, hasta aclarar el diagnóstico, porque si empezamos un antiinflamatorio es muy probable que la artritis desaparezca rápidamente. De hecho, por otro lado, se dice que si la artritis persiste más allá de 48 horas de iniciado un tratamiento antiinflamatorio en un niño, hay que pensar en otra posibilidad diagnóstica. Eso no es fiebre reumática. En algunas poblaciones en las cuales la fiebre reumática es muy prevalente, puede verse poliartralgia migratoria, y hay que tenerla en cuenta también, sobre todo cuando es muy prevalente en la sociedad, en esa sociedad, la fiebre reumática. Y ocasionalmente, como les he mencionado, la monoartritis, ¿no? Muy bien. Otra manifestación poco frecuente de la fiebre reumática es la corea, la llamada corea de Sydenham. Bueno, ya no se le llama así, ahora solamente se le dice corea de Sydenham. Es lo que me enseñaron el epónimo que me enseñaron cuando yo estudiaba, que es una manifestación que puede tardar, como les dije, meses en manifestarse, puede tener un periodo de latencia de hasta 6 meses, pues afecta fundamentalmente a la cabeza y produce muy frecuentemente movimientos involuntarios de la lengua. También puede afectar la mitad del cuerpo y se conoce como hemicorea. Su severidad es bastante variable, varía desde la gente que se puede hacer daño hasta aquellas personas en las cuales solamente se puede descubrir con un examen muy minucioso, una observación muy aguda de la situación de estos movimientos involuntarios. Puede afectar los miembros, como les digo, la mitad del cuerpo y producirse hemicorea, pero fundamentalmente afecta la cabeza y los movimientos de la lengua. Cuando es leve, a veces el paciente concentrándose puede
puede dominar los movimientos, a veces, ocasionalmente. No, su etiología no se sabe, probablemente se deba a algunas infiltraciones a nivel neurológico. Otras manifestaciones aún más raras que la corea son los nódulos subcutáneos, que se presentan en el 5 a 10% de casos, o a menos del 10% de casos. Los nódulos subcutáneos generalmente se presentan sobre las superficies extensoras de los huesos, sobre los nódulos, son nódulos indoloros, que generalmente están asociados a carditis, ¿no? Y también, como ven ustedes, se pueden presentar a lo largo de la columna vertebral. Los nódulos subcutáneos son indoloros, muy frecuentemente asociados a carditis. Otra manifestación menos frecuente, también del 5%, igual que los nódulos subcutáneos, es el llamado eritema marginado, ¿no? Que tiene estas características en las cuales la zona central es pálida y los márgenes, por eso se llama eritema marginado, son de color rojo, ¿no? Están eritematosos, son de color rojo y están eritematosos. Generalmente se presenta a nivel del tronco de los miembros, pero muy rara vez en el rostro. Una característica importante también es que es muy evanescente. ¿Qué quiere decir? Que desaparece rápido y muy frecuentemente puede desaparecer ante los ojos del examinador, puede desaparecer ante los ojos del examinador. Entonces, hemos hablado de las manifestaciones clínicas de la fiebre reumática. Estas manifestaciones clínicas de la fiebre reumática que acabamos de mencionar son conocidas como criterios mayores: carditis, artritis, corea, nódulos subcutáneos, eritema marginado. ¿Sí? Entonces, carditis, artritis, corea, eritema marginado y nódulos subcutáneos son las conocidos como criterios mayores. Los criterios menores son los que están aquí: poliartralgia, fiebre, velocidad de sedimentación elevada, proteína C reactiva elevada e intervalo PR incrementado, ¿no es cierto? Intervalo PR incrementado. Esos son los criterios menores. Entonces, como no existe en realidad un examen gold estándar que nos diga que el paciente tiene fiebre reumática, el doctor Duckett Jones hace ya muchísimo tiempo, en la época de la posguerra, estableció sus criterios, los cuales han sido revisados y un poco modificados de acuerdo a la situación, pero hasta ahora se utilizan. De modo que yo hago el diagnóstico inicial de fiebre reumática si tengo 2 criterios mayores o un mayor y 2 menores. Y de fiebre recurrente, fiebre reumática, hago el diagnóstico con 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. O con 3 menores, tan solo con eso. Eso dependiendo. Y ahora existen otras variaciones de los criterios dependiendo de las poblaciones que tienen bajo riesgo o riesgo moderado y alto, ¿no? En general, nosotros debemos estar atentos en recordar cómo hacer el diagnóstico. 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores, igual para la recurrencia, ¿no? Pero para la recurrencia podemos hacer el diagnóstico tan solo con 3 criterios menores, es decir, poliartralgia, fiebre, velocidad de sedimentación globular elevada, proteína C reactiva elevada, intervalo PR prolongado. ¿Qué exámenes auxiliares le pedimos al paciente con bastante frecuencia, al paciente con fiebre reumática aguda? ¿O qué es lo que se recomienda? Un hemograma completo, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva. Esto nos dicen la actividad de la enfermedad. Si eso está elevado y la proteína, perdón, y la proteína C reactiva también está elevada, ¿no? Si ambas están elevadas, entonces decimos que la enfermedad está activa. Lo mismo que si el electrocardiograma muestra bloqueo auriculoventricular de primer grado, decimos que la enfermedad está activa. No es desaconsejable pedir hemocultivos con el objeto de descartar probablemente una endocarditis. La radiografía de tórax o una ecocardiografía
en busca de carditis. ¿Qué vamos a encontrar ahí? No solamente el engrosamiento de la válvula mitral, sino probablemente una cardiomegalia y evidencia de insuficiencia cardíaca, ¿no? El frotis faríngeo, el cultivo de faringe, de secreción faríngea, es útil, aunque no siempre sale positivo. Y para hacer el diagnóstico definitivo, juntamos estos criterios que hemos mencionado, más la evidencia de que el paciente ha estado infectado por el estreptococo. Entonces, tengo que hacer eso. No vale que yo solamente tenga la evidencia de que el paciente ha estado expuesto al estreptococo y no tiene ningún criterio, o tiene criterios menores, no tiene ningún criterio de fiebre reumática. Ahí no puedo hacer diagnóstico de fiebre reumática, porque de repente si ustedes se hacen antiestreptolicinas, muchos de ustedes van a salir, positivos. Y si no tienen ni fiebre ni nada, no tienen fiebre reumática. Aunque tengan fiebre, de repente no tienen otro criterio, no tienen artralgias, no tienen PR prolongado, ¿no es cierto? O sea, hay que tener cuidado. La presencia de antiestreptolicinas positivas no me dice que tenga el paciente fiebre reumática. La antiestreptolicina me dice que el paciente ha estado expuesto a fiebre reumática y es un criterio para hacer el diagnóstico de fiebre reumática aguda. Que el paciente ha estado expuesto al estreptococo y es un criterio para hacer el diagnóstico de fiebre reumática aguda. El estándar de oro para el diagnóstico de faringitis producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A es el cultivo faríngeo, ¿no es cierto? Pero, como les dije, muchas veces no sale positivo. Por lo tanto, la determinación de antiestreptolicina como evidencia de infección previa al estreptococo se hace necesaria. Y hay que tener en cuenta que entre los 4 y 5 años es positivo si tiene este valor. 6 y 9 años es positivo si tiene este valor. 10 a 14 años positivo si tiene este valor. No si lo que nos informa el laboratorio, si tiene 250 entre 6 a 9 años no tiene ningún valor. 250 entre 10 a 14 años no tiene ningún valor. Sí tendría valor entre 4 y 5 años. Hasta el 20% de los pacientes con fiebre reumática no tienen títulos anormales. Entonces es muy importante la clínica. Es muy importante que ustedes sepan aplicar los criterios diagnósticos. En cuanto al tratamiento, como ya les adelanté, el tratamiento es por demás sintomático. ¿Por qué? Porque la fiebre reumática en realidad no tiene tratamiento, digamos, que solucione el problema. Una vez desencadenado el ataque de fiebre reumática, nada lo detiene. Podemos abortar un poco la sintomatología, pero el ataque dura 12 semanas, es decir, 3 meses. Y podemos abortar la sintomatología. Por lo tanto, el tratamiento de la fiebre reumática es sintomático, solo sintomático, ¿no? ¿Por qué damos antibióticos? Con el objeto de limpiar la faringe o la piel de la presencia de estreptococos, ¿no? Y podemos dar penicilina vía oral, 500 miligramos cada 12 por 10 días, o podemos dar una ampolla de penicilina benzatínica, 1.2 millones dosis única, o podemos dar 600.000 unidades si el paciente tiene un peso menor de 27 kilos. Si el paciente es alérgico a la penicilina, le damos eritromicina en las dosis que ustedes están observando. Es muy importante utilizar aspirina, que es lo más utilizado a nivel mundial y hasta ahora. En esta dosis, 80 a 100 miligramos por kilo en niños y 4 a 8 gramos en adultos por más de 2 semanas y luego vamos reduciendo progresivamente. En algunos estudios se ha utilizado naproxeno a estas dosis. Siempre es importante reducir progresivamente la dosis y no suspenderla inmediatamente. La insuficiencia cardíaca se trata como tratamos la insuficiencia cardíaca, es decir, diuréticos, inhibidores, beta bloqueadores. Los ISGLT2 no se ha probado en la fiebre reumática aguda,
Así que hasta ahorita usamos diuréticos, beta-bloqueadores, inhibidores, espironolactona, etc. Existen algunas opiniones de expertos en que para el manejo de la insuficiencia cardíaca podrían utilizarse glucocorticoides, ¿no? Glucocorticoides, aunque la evidencia en realidad no es buena, pero algunos lo utilizan. A esta dosis, 1 o 2 miligramos por kilo, tratando de reducir la inflamación, máximo 80 miligramos, de unos cuantos días hasta máximo 3 semanas, y obviamente manejamos la insuficiencia cardíaca como ya sabemos. La corea de Sydenham se tiene que tratar sobre todo cuando es severa. A veces es suficiente un ambiente tranquilo para la persona, para el paciente, aunque en la actualidad ya no se recomienda el reposo para el paciente con fiebre reumática. Se recomienda que haga lo que quiera hacer, no el reposo absoluto como se recomendaba antes. Y para el manejo de los movimientos involuntarios se recomienda carbamazepina o ácido valproico, más no haloperidol, hasta 1 o 2 semanas después que los síntomas se han resuelto. Últimas referencias mencionan que la prednisona a estas dosis puede ser útil en pacientes con corea severa, y en algunos pacientes con corea severa refractaria a otros tratamientos se ha utilizado la inmunoglobulina G, pero no son casos frecuentes y no es de uso rutinario. Muy bien, entonces hasta ahí el tratamiento. Luego, al igual que en endocarditis, después que el paciente ha desarrollado fiebre reumática, debemos hacer profilaxis de fiebre reumática. Entonces hacemos prevención secundaria, ¿no es cierto? ¿En quiénes está indicado? Que dice la guía, en los pacientes con enfermedad reumática aguda, la prevención secundaria en fiebre reumática está indicado, enfermedad con cardiopatía reumática, perdón. En los pacientes con cardiopatía reumática, la prevención de fiebre reumática está indicada, ¿no? Es decir, si mi paciente ya hizo enfermedad valvular, tengo que hacerle prevención secundaria en fiebre reumática. ¿Cómo hacemos la prevención secundaria en fiebre reumática? ¿Cómo hacemos la prevención secundaria? Si el paciente tuvo fiebre reumática sin carditis, hacemos la profilaxis por 5 años, hasta 5 años después del último ataque, o hasta los 21 años de edad, y a veces más tiempo. ¿Cómo hacemos la profilaxis? Con el uso de penicilina benzatínica cada 28 días, algunos dicen cada 3 semanas, 1.200.000 si el paciente pesa más de 27 kilos, o 600.000 unidades si el paciente pesa menos de 27 kilos. Si el paciente tuvo fiebre reumática con carditis, pero no tiene enfermedad valvular residual, por 10 años, o sea, un pinchazo mensual, por 10 años o hasta los 21 años, o a veces más. Si el paciente tiene fiebre reumática con enfermedad valvular persistente, evidente clínicamente o ecocardiográficamente, a veces puede ser de por vida o hasta los 40 años de edad. Por eso es importante hacer el diagnóstico de fiebre reumática. No solamente porque si hacemos un diagnóstico adecuado, podemos librarlo de que el paciente haga repercusiones a nivel del corazón, y si hacemos un diagnóstico inadecuado, lo vamos a exponer a un uso inadecuado de antibióticos que puede llegar hasta una condición incluso de mínimo de 10 años, ¿no? Porque, en fin, si ya tiene problemas valvulares, ya pues puede llegar tranquilamente hasta los 40 años, o a veces de por vida. Podemos hacer prevención primaria, bueno, esto ya se los acaba de mencionar, es de la guía del 2020, ¿no es cierto? De la guía americana del 2020, penicilina benzatínica, 1.200.000 cada 4 semanas, o por vía oral todos los días, o sulfadiazina, o podemos utilizar macrólidos. Podemos hacer prevención primaria. Prevención primaria no se referiría más que todas las medidas, como el hacinamiento. Eso.
¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos hacer o no? Claro, el hacinamiento, eso no depende de nosotros, ¿no es cierto? Depende del gobierno, ¿no? Pero muchos de ustedes de repente van a ser congresistas. Por lo menos por el resultado del examen, yo veo que tienen una predisposición para ello. Entonces, cuando sean congresistas, no se olviden de su país, pues. No entren solamente para ganar dinero. Vean que muchas enfermedades, no solamente esta, en otros cursos van a ver que muchas enfermedades son propias de la condición de pobreza en la que vivimos. Incluso cuando hemos hablado de hipertensión hemos dicho eso. Obviamente sí, hay cosas, pero sí podríamos hacer prevención primaria. ¿Cómo? Ya, doctor, esto sería tratando digamos, la infección faríngea, doctor. Por supuesto, diagnosticando adecuadamente la infección faríngea, pero también, como les acabo de decir, ya se ha probado que la infección de piel también influye en esto. O sea, tratando la infección faríngea y la infección cutánea, ¿no es cierto? Bueno, diagnosticando y tratando adecuadamente. Y es muy sencillo darle su inyección de penicilina al paciente. Y con eso queda tratado. Con una inyección de penicilina. Tan simple como eso. Entonces, debemos estudiar para ser capaces de reconocer una faringitis estreptocócica, para ser capaces de reconocer una piodermitis por estreptococo y tratarlo. O sea que sí podemos hacer sí podemos hacer profilaxis primaria, prevención primaria, y esa parte sí depende de nosotros. Esa parte sí depende de nuestro profesionalismo y del hecho de ser médicos. La fiebre reumática entonces continúa siendo un problema de salud ligado a la falta de educación y a la falta de acceso a los niveles de salud en países de desarrollo. ¿No? Depende de nosotros como médicos, como dice aquí, saber identificar las complicaciones de la cronicidad de la enfermedad reumática, ya que la edad de incidencia hace que sea un padecimiento principalmente observado por el pediatra. Ahorita discutimos eso. A pesar de los avances médicos, no existe un laboratorio tipo estándar de oro para diagnosticar esta enfermedad, por lo que la clínica es la única forma de lograr identificarla e iniciar su tratamiento. Más importante, la prevención. Estas conclusiones no son mías, doctores. Estas conclusiones son de un doctor mexicano. No son mías. Por eso que dice por el pediatra. Pero ¿quiénes observan las faringitis estreptocócicas en nuestro país? Las faringitis estreptocócicas a nivel rural, donde es muy frecuente la fiebre reumática. ¿Quiénes observan esas faringitis estreptocócicas? Los médicos generales. Los pediatras no van ahí. ¿Quiénes van ahí? Muchachos. Doctor, Nosotros, doctor. Los serums. Cuando ustedes hagan su serum, terminen su internado y se mueran por ingresar al serum, ¿cierto? Ustedes son los que van a ver. Ustedes son los que van a ver. Y lo otro, lo que dice aquí, esto como le digo no son mis conclusiones. No, ojalá que no. De repente ustedes como me graban y todo lo demás, de repente esta clase puede llegar a manos del doctor mexicano y decir que yo le estoy robando sus ideas. Bueno, me disculparé, pero es muy importante. Aquí, para diagnosticar esta enfermedad, la clínica es la única forma de identificarla. Por eso es muy importante que estudien, doctores. Es muy importante que se tomen su carrera en serio. Es muy importante que lean y estudien y se esfuercen. Al final, el facilismo no llega a nada. Esfuércense por aprender, no se esfuercen por aprobar. Porque, como les dije ayer, pueden aprobar este curso haciendo su trámite a nivel de rectorado. Y les van a aceptar encima. Pero en algún momento ustedes van a tener que estar frente a una persona que va a depositar su confianza en vuestro profesionalismo y en vuestra inteligencia. Y ustedes van a tener que responder a esa confianza. Y espero que lo hagan,
con la mayor integridad y ética que caracteriza a los médicos. Muy bien, si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, disculpe, respecto al uso de salicilatos. Sí, aspirina. Sí, doctor, podríamos usar ranitidina u omeprazol si es que hay alguna complicación. Sí, se puede usar. De hecho, algunos esquemas recomiendan utilizar eso para proteger el estómago. Pero no solo eso, no está bien, protección gástrica, pero como uno utiliza dosis altas hay que estar atentos a los efectos colaterales de la aspirina, ¿no es cierto?, a nivel hepático, ¿no? A llamado salicilismo, ¿no? Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor. Sí. Las infecciones estreptocócicas también se pueden dar por medio de lo que es de la piel o por medio de algunas infecciones, por ejemplo, renales. Como le dije, clásicamente se enseñaba que solamente el estreptococo que afectaba la faringe era el que producía la fiebre reumática. Existen evidencias fuertes epidemiológicas que la afección estreptocócica por el mismo germen, ¿no? O sea, el estreptococo beta hemolítico no solamente del grupo A no solamente produce faringitis, sino también sabe producir piodermitis. Entonces, es el mismo germen, pero que está produciendo problemas infecciosos a nivel de la piel. Pero es el mismo germen. Los otros grupos de estreptococos, el estreptococo del grupo G, y hay otro creo del grupo E, no se ha demostrado ellos que produzcan fiebre reumática. O sea, es el mismo estreptococo beta hemolítico del grupo A el que produce o faringitis o piodermitis y produce fiebre reumática. Otros grupos de estreptococos no se ha demostrado que produzcan fiebre reumática. Sí, el doctor Fuentes. Respecto a lo que mencionó sobre el uso de corticoides, quizá podría repetirlo, ya que creo que mencionó que no se debe usar el uso de corticoides en fiebre, en un caso de insuficiencia cardíaca, no te preocupes. El uso de corticoides en la insuficiencia cardíaca por fiebre reumática no está completamente probado. Es una indicación basada en opinión de expertos. Y eso, si ustedes ven las guías, el nivel de opinión de expertos es el nivel más bajo de evidencia. Entonces, figura ahí como una sugerencia que se puede utilizar, pero no está absolutamente probado. En cambio, el uso de corticoides en casos severos de Corea sí está probado que puede ser útil. ¿Alguna otra pregunta? Ok, no hay más preguntas. Nos vemos el día de mañana en